Una prensa hidráulica se utiliza para insertar un perno guía en el monobloc de un motor de combustión interna. El operador debe tomar la pieza con la mano izquierda, colocarla en el escantillón. Con la mano derecha apuntará el perno guía. Realizará la operación de inserción del perno activando con ambas manos los OTB izquierdo y OTB derecho de la máquina. El operador mantendrá las manos en los OTB durante toda la operación. Al terminar la inserción del perno guía, tomará la pieza con la mano derecha y pasará a la siguiente operación. El ciclo se iniciará solo si ambos interruptores activan con una diferencia no mayor a 0.5 segundos. La prensa iniciará su recorrido hacia abajo. Al llegar al interruptor del límite inferior, iniciará un conteo de un segundo. Después, regresará a la parte superior. Al llegar al interruptor del límite superior, terminará el ciclo. Si las manos del operador se retiran de los OTB, durante el ciclo de la máquina, esta se detendrá y permanecerá en esa posición hasta que se aplique el reset maestro. Lo primero que tuvimos que realizar era hacer que los OTPs enviaran una señal positiva solo cuando se presionaran con menos de 0.5 de diferencia. Para esto utilizamos un circuito que utiliza un comparador, un circuito RC y un transistor para generar un pulso que sea menor a 0.5 segundos y que al mismo tiempo nos siguiera detectando si el switch, bueno, si el botón está siendo presionado o no, si el OTP está siendo presionado o no. Para esto tuvimos que sacar una señal de salida para un temporizador monostable. La señal de trigger tenía que ser menor a la señal de salida, por lo que tuvimos que utilizar un circuito RC que nos diera una señal que fuera mayor a la referencia del comparador, solamente por una cantidad de tiempo menor a 0.5 segundos. Es por esto que aquí los valores de la capacitancia son de 200 ohms y el valor de la resistencia de 200 ohms y el valor de la capacitancia es de 100 microfaradios. Eso hace que, como se puede ver aquí, salga una salida que es menor a 0.5 segundos porque el temporizador monostable se apaga más lento de lo que se apaga la salida del comparador. Aquí la función de este transistor lo que hace es que cuando sale el 1 lógico del comparador, que son 5 volts, se abre el transistor, lo cual permite que el capacitor se descargue y así la salida del comparador vuelva a ser cero. Aquí lo que se tiene que ver es que se obtienen dos señales a partir de presionar el botón. Una señal es de 0.5 segundos y la otra señal es mientras el botón está siendo presionado. El OTP de abajo cumple la misma función. Aquí, como se puede ver, al presionarlo me detecta el 1 lógico en la compuerta AND, que más tarde se va a explicar, y al mismo tiempo detecta un 1 lógico de una duración de 0.5 segundos en el temporizador. Y al presionar los dos al mismo tiempo se va a quedar prendido. Esto es debido a las compuertas NOR que pusimos. Aquí tenemos retroalimentación de las compuertas NOR con la compuerta AND. Esto hace que cuando se cumpla la condición de que se presione con menos de 0.5 segundos de diferencia, como ahora lo está haciendo, como se puede observar, la salida de la compuerta AND entra a las compuertas NOR. Bueno, los temporizadores monoestables se quedan prendidos. Y aquí, como podemos observar, si yo presiono esto y luego pasan 0.5 segundos y presiono el siguiente, no se va a prender la prensa. Bueno, ya con esto explicado podemos pasar a la siguiente etapa, la cual ya es la etapa de decidir si la prensa va a ir bajando o va a ir subiendo. Lo primero que hicimos fue decidir que íbamos a tener dos LEDs que iban a indicar si la prensa iba en bajada o iba en subida. Y luego comenzamos a trabajar en las condiciones que eran para cada una de estas. Primero, la condición de bajada es que los botones tienen que ser presionados con menos de 0.5 segundos de diferencia. Para esto aquí tenemos una compuerta AND, que luego más tarde se va a explicar por qué es una AND, pero en sí lo que está midiendo ahorita en esta posición es que se presionan los dos botones al mismo tiempo, como se puede observar.
Aquí otro sensor otra entrada a la compuerta AND que estamos viendo es la del sensor de que está en la posición de abajo. Como nosotros queremos que la prensa solo baje cierta distancia y luego repose por un segundo y luego vuelva a subir, nosotros colocamos un sensor de posición que detecte cuando la prensa llegue hasta abajo. Una vez se prenda este sensor, va a mandar una señal a esta compuerta NOR que ahora va a estar en un 0 en vez de un 1, lo cual va a activar este flip-flop que aquí la entrada la entrada a la compuerta lógica es la Q negada de este flip-flop que también va a ser, que también la Q también va a ser una entrada para la compuerta de subida, pero eso la vamos a explicar más adelante. Entonces aquí cuando nosotros presionamos los switches al mismo tiempo y luego llega al sensor de abajo y se activa, como se puede ver se va a quedar un segundo quieto por este temporizador que también ahorita lo vamos a explicar y luego va a comenzar a subir. Luego, como es de esperarse, como la prensa ya no va a estar abajo, el sensor se va a apagar. Aquí vamos a seguir explicando el proceso de la prensa para que vaya de bajada. Aquí tenemos también que detectar que no pase que cuando llegue abajo se detecte que esté un segundo abajo y luego comience a subir nuevamente. Para esto aquí tenemos una compuerta NOT a la salida del temporizador que detecta que el temporizador como está apagado no está sacando el segundo, entonces puede bajar, pero cuando el temporizador se prenda por ese segundo, esta se va a apagar por un segundo exactamente. Y luego lo que va a cambiar va a ser que el sensor va a mandar la señal ahora para que vaya de subida. El sensor de abajo va a cambiar el valor de Q para que ahora Q negada sea igual a 0. Entonces la compuerta AND del proceso de bajada ya no tenga la salida de 1. Y ahora entonces vamos a explicar lo que es el proceso de subida. Para eso tenemos que empezar con la condición de que está bajando y luego llega al sensor de abajo, que es cuando va a empezar a subir. Ahí se detiene un segundo, eso ya lo explicamos por qué. Utilizamos el mismo arreglo que utilizamos para la etapa 1 aquí. Y pues ya nada más nos da el segundo y luego empieza a bajar. Esto, ¿cómo lo detecta la compuerta AND? Bueno, detecta que la salida del temporizador sea 0, con la misma compuerta NOT que utilizaba la compuerta AND de la bajada. Esto es porque mientras está el segundo que llega abajo, tiene que estar completamente quieto el sistema. Tiene que quedarse en la posición de abajo y luego ya puede comenzar a subir. Entonces para eso es este pin de la compuerta AND. Luego el pin de arriba, el pin superior, detecta lo mismo que detectaba la compuerta AND de bajada, que es que los switches se estén presionando al mismo tiempo. Como pueden ver, si yo los dejo de presionar, ya no está subiendo. Y si los vuelvo a presionar, continúa subiendo. Y lo último que está detectando es que la prensa ya haya detectado una vez el sensor de bajada, o sea, el sensor de posición de abajo. Y aquí como ya lo detectó una vez, ya nada más va a ir para arriba. Y ahora vamos a explicar el sensor de arriba, que también tiene muchas consecuencias en el resto del circuito, porque como nosotros queremos, cuando se llegue al sensor de arriba, que es el que voy a activar ahora, el proceso termina. Aunque los esté presionando al mismo tiempo ambos sensores, ya no baja ni sube la prensa. Será hasta que reiniciemos este sensor que podamos volver a tener el proceso de bajada. Y hasta aquí hemos cumplido con las condiciones que se requerían de la prensa. Ya nada más lo último que agregamos fue un botón de un reset universal, que es, por ejemplo, si nosotros estamos bajando la prensa
y luego el operador suelta las manos, entonces el trabajo ya no se realizó correctamente, ya no cumplió el ciclo de bajar, estar un segundo abajo y luego subir hasta el sensor de subida. Entonces se presionaría un reset universal, que lo que haría es que aquí va a mandar señales a la compuerta AND de subida, las va a mandar con diodos para que no interfiera en las demás señales. Es por eso que hay tantos diodos, para que la señal del reset universal no se entrometa en otras señales y, por ejemplo, aquí no cambie este flip-flop. Entonces ahí va a estar subiendo hasta que llegue al sensor de arriba, que lo va a apagar. Y luego desactivamos el reset y también desactivamos el sensor de arriba. Bueno, como se pudo ver cuando desactivamos el reset después de que había llegado al sensor de arriba y también al desactivar el sensor de arriba, la prensa puede volver a cumplir su trabajo. Ahora lo último que queda por explicar es este arreglo, que es de nuevo con un transistor, un diodo y con una compuerta NOR. Esto es porque si nosotros estuviéramos bajando y luego llegara abajo y se detuviera el segundo, que aquí acabo de presionar el botón de abajo, y luego comenzara a subir, y luego nosotros, bueno, el operador más bien soltara la máquina, y luego tuviéramos que volver a reiniciar el proceso, entonces lo que haríamos sería presionar el reset universal, que la subiría. Y como se puede ver aquí, el flip-flop no está cambiando hasta que llega al sensor de arriba y luego ya es cuando el flip-flop cambia. Esto es porque ahí está activado el reset universal, por eso dice bajando. Eso es porque queremos que, aunque la prensa estuviera de subida, queremos que al presionar el reset universal, la máquina vuelva a su posición original y permita realizar el proceso nuevamente. Esto significa que únicamente únicamente el sensor de arriba va a cambiar la salida del flip-flop cuando la salida del flip-flop ya haya pasado por el sensor de abajo. O sea que si el flip-flop no ha pasado por el sensor de abajo, o sea, si el sensor no ha llegado hasta la bajada y nada más baja un poco y luego queremos que se reinicie, aquí el sensor de arriba no va a cambiar el flip-flop. Por ejemplo, allá lo prendí y el flip-flop no cambia. Mientras que si yo activo el sensor de abajo y luego activo el sensor de arriba, bueno, ahí lo hice un poco muy rápido, y luego yo activo el sensor de arriba, ya el flip-flop ya cambió. Entonces con esto ya tenemos, ya cumplimos todas las condiciones de la prensa y hasta cumplimos la condición del reset universal, que nos permite reiniciar en cualquier momento del proceso a la posición de la prensa y luego nos permite volver a comenzar el proceso.